Muy bien, ahí estamos, nuevo bloque, todavía es temprano. Estimado Alfredo Zayat, vamos a hablar sobre el intercambio de información tributaria, ¿no? Entre las administraciones fiscales de los países, rápidamente. Después del atentado a las Torres Gemelas del 2001, Estados Unidos empezó a tener una política de impulsar el intercambio de información tributaria con diferentes países en ese punto para tratar de cortar el financiamiento al terrorismo. ¿Por qué? Porque el lavado de dinero, los paraísos fiscales, guaridas fiscales o plazas como Uruguay, Suiza y el Principado de Mónaco actuaban como refugio a capitales que no se podían declarar. Eso actuaba como financiamiento del terrorismo. Entonces empezó con toda una política de intercambio de información tributaria. Después, con la crisis del 2008, ya no solamente Estados Unidos, sino también Europa, dijeron, no, bueno, con esta crisis que además todavía se extiende, bueno, necesitamos recaudar porque estamos teniendo una crisis fiscal, una crisis financiera, una expansión del gasto para tratar de cubrir el agujero financiero. Entonces también hay que achicar el agujero por el lado de la evasión. Por ejemplo, Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos calcula que por lo menos 100.000 millones de dólares se fugan a través de la evasión fiscal en Estados Unidos. Esta introducción rápida apunta a que el intercambio de información tributaria de las administraciones de impuestos de todo el mundo, fundamentalmente los países desarrollados, de la OCDE, de Europa, de Estados Unidos y Argentina, que está muy activa, se empezó a acelerar. Se empezó a acelerar desde el 2008-2009. Y Argentina ha firmado ya varios acuerdos de intercambio de información tributaria. ¿Esto qué implica? Frente a casos de sospecha de evasión, Argentina pide al organismo fiscal del país que se piensa que ahí se está ocultando capitales para que le dé información. Gente que tiene, por ejemplo, departamentos en Estados Unidos y no los declara acá. En Miami, en Punta del Este, depósitos. ¿Y tienen que pagar impuestos en Estados Unidos y acá? No, eso es plata. No, pero suponiendo oculta. que, claro, pero cuando tienen un departamento en Miami, por ejemplo. No, porque son de no residentes. Pagan una cuota muy baja de un impuesto de residente más después todos los gastos de la propiedad, obviamente, ¿no? Bueno, entonces se empezó a acelerarse todos estos acuerdos de intercambio de información tributaria. En la placa 1 vamos a poder observar precisamente con qué países principales Argentina ya está avanzando en este intercambio de información tributaria. Estados Unidos, Bahamas, Suiza, Reino Unido, México, España, Italia e incluso también Uruguay. Con estos países que ahí vos estás leyendo, Argentina ya hizo intercambio de información tributaria y descubrió a 7.500 contribuyentes argentinos de rentas no declaradas, de ingresos no declaradas. Ya están llamando a esos contribuyentes y de ese total ya 650 dijeron, sí, es verdad, la tengo oculta y tuvieron que rectificar sus declaraciones de impuestos. Soy responsable. Soy responsable y se tuvieron que poner. ¿En qué rubros tenían los capitales ocultos? Vemos la placa número 2 y vemos, bueno, obviamente en cuentas bancarias. Sí. Crédito, subvaluación de inmuebles, comisiones, ingresos y gastos no deducibles, subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones. Te hago una pregunta, Alfred. Con Uruguay, por ejemplo, que vos lo mencionabas, ¿qué pasa con el tema de las cuentas? El que tiene una cuenta en Uruguay y no la declara, ¿Uruguay mantiene esa información reservada? Sí, Argentina reclama sobre ese contribuyente, Uruguay le tiene que dar la información. Antes, la verdad, que no la daba. Entonces era muy difícil. Ahora hay, primero, un soporte técnico, soporte informático para poder procesar la información y empezar a tratar de descubrir precisamente los capitales ocultos. Como vos mencionabas, con Uruguay se firmó el acuerdo el año pasado, ya entró en vigencia este año. En enero de este año se va a firmar con Suiza y va a tener desarrollo para allá el próximo año, y con Estados Unidos también está avanzando el acuerdo de intercambio de información tributaria, teniendo en cuenta lo siguiente: otros países pueden tener estos tipos de acuerdos, pero ¿cuál es el elemento distintivo en Argentina? El abultado patrimonio que está en esos lugares. De argentinos ocultos en esos lugares. Que se eligen esos países. En esos países, exactamente. Mira vos, bueno, muchísimas gracias.